Lo que dices recibes. Tus palabras están cargadas de dinamita. Este es un libro de Dan Gazzard. Capítulo 7. Cómo multiplicar tu dinero. Al finalizar un servicio radial que yo había estado difundiendo recientemente, se acercó a hablarme un joven de Vancouver, Columbia Británica. Había venido a Vancouver desde Saskatchewan, donde había nacido y se había criado. Toda mi vida solo he conocido pobreza, me declaró. Mi familia y toda la gente que conocí y con quienes crecí eran pobres. Ahora aquí en Vancouver parece que es lo mismo. Mis amigos y conocidos son pobres. Apenas sí pueden disponer de $1 extra para alguna cosa. Hay tanto que yo querría hacer para el Señor, pero todo lo que tengo se me va en las cosas indispensables que tengo que comprar para mi hijo y para mí. La pobreza me ata, pero yo creo que simplemente que de alguna manera Dios tiene una respuesta para mí. Me agrada oírla hablar de esta manera, le respondí yo. También estoy convencido de que Dios tiene la respuesta para la pobreza. Recuerdo que mi propia familia pasó mucha pobreza durante aquellos años de la depreciación. Cuando mi madre me visitó recientemente, me hizo recordar que entonces éramos tan pobres que cuando se rompió nuestro reloj no pudimos permitirnos el lujo de comprar uno nuevo. En nuestro hogar nunca hubo leche suficiente para repetir una taza de cereal en el desayuno. Si querías una segunda taza de cereal, tenías que guardar la leche de la primera taza o comerte el cereal seco. Por propia experiencia, yo sé lo que es ser pobre y no poder pagar las deudas. Yo también odio la pobreza y estoy convencido de haber encontrado la respuesta de Dios. La fe en la voz de esta joven me animó. Estoy seguro de que ella está en el camino de vencer la pobreza. Mientras reflexionaba sobre sus declaraciones y recordaba la pobreza que había pasado en mi propio hogar, me vino el deseo de ayudar a todos los creyentes a comprender el plan de prosperidad de Dios. Dios tiene una ley divina de dar y recibir. Si tú deseas recibir ayuda económica de Dios, tienes que comprender que es la medida que tú das la que determina la medida que recibirás de Dios. Cuanto más des, más recibirás. Dios siempre cuida de que recibas más de lo que das. Jesús dijo, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6:38. Si tus oraciones no son escuchadas, deberías hacer inventario de lo que estás dando. Particularmente si las oraciones que se refieren especialmente a finanzas son las que parecen no ser atendidas, la palabra de Dios dice que guardase los diezmos y ofrendas equivale a robar a Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Malaquías 3:8-11. Si tú le robas a Dios los diezmos y las ofrendas, serás el que pierde al final. Dios lo declara enfáticamente. Malditos sois con maldición, porque vosotros me habéis robado los diezmos y las ofrendas. El dar diezmo, dar 1/10 de tu entrada bruta a Dios, es un paso de fe duro para muchos creyentes nuevos, pero ese es un paso con el que Dios nos ordena probarle. Además de los diezmos, Malaquías dice que también le debemos a Dios ofrendas. Una ofrenda es cualquier cosa que tú das a Dios de un valor superior al 10 de tu entrada bruta. Pagar tus diezmos y ofrendas puede parecerte algo duro de hacer al principio, hasta que te des cuenta de la razón por la cual Dios te pide que lo hagas. La razón por la cual Él te pide que le des es para que Él pueda darte a ti. Dios se ha comprometido a dar a la gente la proporción que ellos le dan a Él. Si le dan con liberalidad, Él dará liberalmente. Si son mezquinos con Él, Él será mezquino con ellos. Pero Dios devolverá todo lo que sea dado en medida buena, apretada, remecida y rebosando. Dios dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Además, Dios promete reprender por nosotros al devorador. ¿No querrías tú tener la protección de Dios contra calamidades económicas innecesarias e inesperadas? Por cierto que sí, si es que pagas a Dios lo que le debes. Si no, tú serás como la gente a quien Dios habló en Ageo, y que habían estado guardándose los diezmos. Sembráis mucho y recogéis poco.
Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ageo 1:6. Si has estado robando a Dios los diezmos y ofrendas, no continúes con la desaprobación inflexible de Dios sobre tu vida. Paga tus diezmos y entrega tus ofrendas en el nombre del Señor, y estás seguro de que Dios hará por ti lo que dice que hará. Él abrirá para ti las ventanas de los cielos y derramará sobre ti bendición hasta que sobreabunde, y reprenderá por ti al devorador. Esta es la única parte de las Escrituras en que Dios realmente nos invita a probarlo. Pagar los diezmos y dar las ofrendas son los únicos medios bíblicos por los cuales Dios nos promete abrir las ventanas del cielo. Algunas personas son pobres, improductivas y vacías en sus vidas espirituales porque han sido mezquinas con Dios. Simplemente ellas están pagando por su desobediencia con su pobreza espiritual. Alguien me preguntará, ¿quiere usted decir que yo tengo que comprar las bendiciones de Dios pagándolas con los diezmos y ofrendas? No, absolutamente. El dinero no puede comprar nada de Dios. Pero cuando tu Dios ha dicho en su palabra que Él será generoso con aquellos que son dadivosos y mezquino con aquellos que son tacaños, Él no puede faltar a su palabra. Quitarle a Dios es propender a la pobreza, nos dice la Biblia. Dios desea derramar en ti muchas bendiciones espirituales, físicas y económicas. Hay miles de testigos de este hecho. Dar espontánea y verdaderamente es un acto de fe. Dejar de dar es incredulidad. Eso es cederle terreno al diablo. Yo te exhorto, resiste al diablo y él huirá. Dile que es un mentiroso. Cree en la palabra de Dios y serás bendecido. Escucha las dudas del diablo y perderás las bendiciones económicas que Dios desea derramar sobre ti. Te desafío a que hagas algo grande en el área del dar. Dios te envía un gran reto cuando dice: pruébame ahora mismo con tus diezmos y ofrendas y ve si yo no te abro las ventanas del cielo y derramo sobre ti bendiciones hasta que sobreabunden, y reprenderé también por ti al devorador. Dios simplemente dice: pruébame. Sé de una señora que vivía en la pobreza. El poco dinero que tenía apenas le alcanzaba para pagar la cuenta del gas. Cuando ella aceptó el desafío de Dios de probarle con su dinero, ¿sabes lo que Dios hizo por ella? Él hizo que la señora recibiera de fuentes inesperadas 5 veces más de la cantidad de dinero que ella dio. Y todo porque se atrevió a creer en la palabra de Dios. Si tú estás pasando pobreza, puedes volver a la prosperidad. Si estás agobiado por la pobreza, lo mejor que puedes hacer es dar a Dios valientemente. El dar es simplemente un asunto de creer o no en la Biblia. La gente que cree en la Biblia, cuando da, obtiene grandes bendiciones de Dios. Yo ansío que tú obtengas lo mejor de Dios. Busca las poderosas promesas que la Biblia hace a los que dan. Luego actúa de acuerdo a la palabra de Dios. Recuerda que Dios no es un hombre, ya que como tal pudiera mentir. Y Dios ha prometido que derramará sobre ti sus bendiciones espirituales y económicas hasta que sobreabunden. Si tú le pruebas con tus diezmos y ofrendas, a esto se le llama una ofrenda para probar a Dios. Recuerdo cuando di mi primera ofrenda que puso a Dios a prueba. Mi esposa y yo íbamos viajando desde Missouri, donde acabábamos de cerrar una campaña evangélica, y nos detuvimos en Carthage, Missouri, para visitar las reuniones que se hallaban celebrando el evangelista Jack Coe. El pago de la letra del automóvil Ford 1947 que guiábamos había consumido casi todo nuestro dinero. Una noche, el hermano Coe predicó sobre lo que él llamaba una ofrenda de prueba. Él basó la ofrenda en Malaquías 3:8-11, el pasaje que yo mencioné anteriormente. Una y otra vez el hermano Coe recalcaba el hecho de que esta era la palabra de Dios y no la palabra del hombre. Este era el desafío de Dios. Dios estaba advirtiendo a su pueblo que dejase de robarle al guardarse los diezmos y ofrendas. Mientras el hermano Coe leía estas palabras, repentinamente me pareció como que no era él el que estaba hablando, sino que Dios estaba hablando por sus labios. Yo necesitaba probar a Dios. Yo necesitaba que Dios abriese las ventanas del cielo sobre mi vida. Deseaba bendiciones sin fin y desesperadamente necesitaba que Dios reprendiese por mí al devorador, Satanás. Me puse a buscar lo que podía dar. En mi cartera tenía $1. En mis bolsillos encontré 5 centavos. Sabía que mi esposa no tenía nada. Tampoco en el banco había dinero. Ni lo teníamos escondido en parte alguna. Esa era, pues, nuestra situación. El total de mis finanzas llegaba a $1.05.
A fin de que fuese el paso más real y personal, el hermano Coe invitó a cada uno de nosotros a llevar nuestras ofrendas de prueba, ir hasta el frente de la sala y depositarlas justamente sobre la Biblia, que él había dejado abierta en la página de Malaquías 3. Percibí que Dios estaba desafiándome a hacer algo que parecía completamente fuera de toda razón. Mi esposa estaba esperando nuestro primer hijo. Pensé, ¿y si ella necesitase algo especial? ¿O qué pasaría si yo tuviese algún gasto inesperado con el automóvil? Traté de buscar una salida en caso de que esto no saliese bien, aunque bien sabía que ese era solamente un razonamiento carnal. Sabía que si continuaba insistiendo en ese sentido, solo conseguiría apagar y contristar al Espíritu Santo. Yo creo que muchos pierden lo mejor de Dios en lo que respecta al dar, porque hacen uso de razonamientos carnales, apagando y contristando al Espíritu. Aún recuerdo las palabras del hermano Coe. «Pruébame», dijo el Señor, «te abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ti bendiciones sin fin. Reprenderé a Satanás por la pobreza de tu vida. Tú serás feliz», dijo el Señor. Yo tenía solamente 21 años. Esta era una nueva experiencia para mí. Sin embargo, sabía que estaba escuchando claramente la palabra de Dios. Yo había reclamado vida eterna en la base a su palabra. Había puesto en juego mi vida entera en su palabra al aceptar su sagrado llamado para predicar el Evangelio. ¿Cómo desconfiar entonces en su palabra en cuanto a dar? Miré a mi querida esposa sentada junto a mí. Contemplé nuevamente el único billete de $1 que contenía mi cartera. ¿Qué hago? Mi demora le dio al diablo oportunidad para meterse en mí mediante algunas de sus árteras dudas. Con mucha astucia, susurró a mi oído. «Esto es tonto. No puedes permitirte dar ese $1. Piensa en tu mujer. Piensa en tu automóvil. Puede ocurrir algo imprevisto. No le hagas caso a ese predicador. Otros tienen más dinero que tú. Que den ellos. Guarda bien ese último $1 que te queda». En ese momento sabía que esa era la voz del engañador, el diablo. Yo sabía que uno de sus más engañosos recursos es difundir en la mente de las personas la idea de que otros lo harán. Además sabía que Dios deseaba de que yo diera. El creyente tiene necesidad de dar. El dar es una de las experiencias espirituales más maravillosas de la vida cristiana. Recuerda las palabras del Señor Jesús que dijo, «Más bienaventurado es dar que recibir». Hechos 20:35. Sí, la acción de dar atrae un sinnúmero de bendiciones. Aquellos que han descubierto esto saben la importancia de obedecer la voz del Espíritu cuando se refiere al acto de dar. Repentinamente me levanté del asiento y caminé derecho hacia el frente de la sala para colocar el último $1 que me quedaba sobre la Biblia, como mi ofrenda de prueba. Cuando me desprendí de ese $1 y lo coloqué sobre la palabra de Dios, estaba emocionado. Sabía que había obedecido a Dios. Estaba colaborando con mi Creador en algo grande y maravilloso. Dios y yo habíamos entrado en sociedad. Regresé a mi asiento con paso ágil. Me sentí más liviano porque había dado ese último $1. Fui guiando el carro desde ese servicio hasta la casa de unos amigos que nos habían invitado a quedarnos con ellos y por todo el camino fui cantando coros de alabanza. Creí que posiblemente mi sueño iba a ser interrumpido por la falta de dinero. No fue así. Yo había dado y al hacerlo había puesto el asunto en las manos bondadosas de Dios. Mi vida, mis finanzas y mis responsabilidades eran realmente todas de Él, de manera que descansé en paz. Cuando me desperté temprano en la mañana siguiente, el Espíritu de Dios se manifestaba en mi corazón. Dios había abierto las ventanas del cielo para mi alma. Yo estaba bebiendo sus bendiciones espirituales, aun cuando nunca hubiese recibido ninguna bendición financiera por aquella ofrenda. Las bendiciones espirituales bien hubieran valido la pena. Demostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmos 16:11. El dinero no puede comprar la felicidad, mucho menos la alegría. Las bendiciones de Dios no tienen precio. Más tarde aquella mañana fui hasta la oficina de correos para buscar mi correspondencia. En mi camino me encontré con un comerciante creyente a quien conocía. Después de saludarme, ahí en la vereda, él me miró con mucho interés y me preguntó, «Dan, ¿cómo le está yendo a usted?» «Oh, muy bien, gracias», respondí. «Dígame, ¿cómo le está yendo económicamente?», preguntó él. «Oh, el Señor es bueno con nosotros», le dije. El Señor era bueno con nosotros. Nosotros no medimos su bondad por la cantidad de dinero que poseemos. No, las bendiciones del Señor nos hacen ricos y no añaden penas.
Luego mi amigo dijo, bien, siento que debo hacer algo para ayudarle en el ministerio que usted hace en nombre del Señor. Acompañando a esa declaración, metió las manos al bolsillo y sacó su cartera. Nada parecido me había sucedido antes, y por eso me sentí un tanto turbado. Miré al cielo para no dar la apariencia de estar ansioso o inquisitivo de lo que él estaba sacando de su cartera. Cuando el hombre se volvió hacia mí nuevamente, me agarró la mano y me deslizó en ella un billete. Mantuve la mano apretando aquel billete porque ese billete era parte del milagro, que Dios me había prometido la noche anterior cuando yo probé a Dios, al dar mi ofrenda. Agradecí al hombre por su donación y nos despedimos. Él caminaba en una dirección y yo iba en otra. Fui observándolo de reojo hasta que se hubo alejado suficiente como para no poder verme abrir la mano y verificar lo que me había dado. Le conté a mi esposa más tarde que yo tenía la seguridad de que lo que había dado era más de $1. Yo sentía que ese billete era más de $1. Además, yo esperaba que fuese más de $1, porque $1 fue la cantidad que yo di. Dios prometió darme una bendición que sobreabunde. Cuando finalmente mi amigo se alejó bastante, abrí la mano y encontré un billete de $10. Ese ha sido el billete de $10 más grande que jamás he visto, no en tamaño, ya que era una medida estándar, sino porque me había sido enviado del cielo. Parecía como si fuese de $100. Hasta me olvidé de que tenía que ir a la oficina de correos. Casi corrí de vuelta hacia donde estaba mi esposa para compartir con ella el hecho de que Dios ya me había devuelto 10 veces aumentada la cantidad que yo había dado la noche anterior. Esa misma tarde yo tenía que hablar en una reunión de pastores. Se entendía claramente que, puesto que se trataba de una reunión de pastores, no recibiría remuneración financiera por predicar ahí. Pero justamente antes de que comenzara a hablar, el líder de esa congregación de pastores, el hermano Gilchrist, se levantó y habló a los hermanos con profunda emoción. Hermanos, ustedes saben que no es nuestra costumbre recoger ofrendas para nuestros oradores. Nunca lo hacemos. Pero hoy día, sentado en esta plataforma, el Señor me ha hablado a mi corazón. El Señor me ha dicho que deberíamos recoger una ofrenda para el hermano Dan Gassett. ¿Quién va a hablar esta tarde? Deseo que todos obedezcamos al Señor y hagamos esta ofrenda especial para el hermano Gassett. Yo me sentía feliz y pensé, ¡aleluya! Dios puede cambiar los viejos reglamentos y procedimientos cuando es necesario a fin de remediar las necesidades de sus siervos. Aquellos queridos hermanos me dieron $25. Sabía que esta era la forma de responder de Dios a mi acción de fe la noche precedente, cuando me atreví a probar a Dios con mi último $1. Y eso no fue todo. Desde entonces, como yo he continuado dando, Dios ha continuado bendiciéndonos espiritual, física y financieramente en forma maravillosa. Nos llevó muchos años aprender a confiar en Él plenamente. Pero, ¿cuánto me alegro de haber comenzado ese día? Fui tan feliz ese día también, saber que he guardado tesoros en el cielo, aunado la seguridad de que he obedecido al Señor. Todas estas eran suficientes recompensas por sí mismas, pero además Dios cumplió con lo que dijo que haría. Abrió las ventanas del cielo, derramó sobre mí abundantes bendiciones, reprendió por mi causa al devorador y me hizo feliz. Lo que se puede esperar después de dar. Haga de esta una afirmación personal de la palabra de Dios. Dios hará lo que dice. 1. He probado a Dios con diezmos y ofrendas de acuerdo a Malaquías 3, y ahora sé que Dios abrirá las ventanas del cielo para mí y derramará bendiciones tan abundantes que no tendré suficiente espacio para recibirlas. Alabado sea Dios por abrir las ventanas del cielo a mi alma y por sus abundantes bendiciones que enriquecen y no afligen. Luego yo sé que Dios, en respuesta a mi amorosa obediencia de dar, ha prometido que Él reprenderá por mí al devorador. El diablo es el devorador que se devorará mis finanzas, la armonía de mi hogar, la paz de mi espíritu. Alabo al Señor por reprender al devorador por mi causa. 3. Yo sé que Dios suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Me mantendré firme de acuerdo con esta confesión sin dudar. Santiago 1:7 declara que el hombre de doble ánimo no recibirá nada del Señor. Pero yo no perderé la esperanza de que Dios me abra las ventanas del cielo y derrame todas sus bendiciones en forma tal que sobreabunden y que Él esté reprendiendo al devorador por mi causa. ¡Está sucediendo! ¡Aleluya! 4. He sembrado en abundancia y por eso Dios declara que cosecharé abundantemente. Las bendiciones financieras abundantes son mías porque Dios así lo dijo y Dios no es hombre que pueda mentir. 5.
He dado sin enojo, no por necesidad. He dado espontáneamente, con gusto, porque Dios ama al dador alegre. 2 de Corintios 9:7. Yo sé que si retuviese lo que es de Dios, eso sería la causa de mi pobreza. Proverbios 11:24. Pero yo practico la liberalidad en el dar, y por eso Él se hace cargo de mis necesidades. 6. Estoy descubriendo la verdad de las palabras de Jesús, que es más bienaventurado dar que recibir. Hechos 20:35. Ser un dador alegre, espontáneo, 2 de Corintios 9:7, es la fuente de una gran bendición, mucho más grande que recibir. Pero a medida que doy, el Señor cuida de que se me dé medida buena, apretada, remecida y rebosando en mi regazo. Lucas 6:38. 7. La palabra de Dios es su gran plan contra la pobreza, para que no me falte dinero y bienes materiales en abundancia, para remediar las necesidades de mi familia y sobre todo para dar con el fin de propagar su evangelio en el mundo entero.